titulado estas primeras palabras inaugurales hacia un destino mayor. Y leo: después de 5 intensos años, volvemos a encontrarnos en el Congreso de nuestra organización. Somos los mismos y diferentes a la vez, entrañablemente comprometidos con los destinos de la revolución del país, con la defensa de nuestros principios y con la creación y promoción de los valores de nuestra cultura. Somos distintos también porque hemos crecido, no tanto en número como en la manera de proyectarnos a escala social y cobrar conciencia de la necesidad de actuar sobre los múltiples y complejos problemas que se nos presentan y exigen viables reflexiones. En el camino hacia este 9º Congreso, hemos puesto en práctica un método mucho más eficaz para el debate de nuestra agenda y para garantizar una mayor profundidad en la vocación participativa de los creadores y en los procesos de discusión y toma de decisiones colectivas. Llegamos hasta aquí más organizados, es decir, con una mayor preparación y más claras perspectivas. La realización de asambleas a nivel de secciones, filiales y comités municipales en todo el país permitió revisar a fondo el funcionamiento de las estructuras, propició un diálogo mucho más fecundo y puntual con las instituciones y estableció una ruta crítica para de conjunto despejar problemas, definir estrategias o al menos avisorar posibles soluciones. Fuimos, en resumidas cuentas, a la base. Este proceso, que culminó con el ciclo de asambleas de los comités provinciales y del municipio especial Isla de la Juventud, hizo posible también por primera vez que en el Congreso no solo estén representados todos los territorios, sino además la totalidad de las áreas de creación artística y literaria. Fueron expresadas con entera libertad y absoluto respeto las más diversas opiniones en asambleas que contaron casi siempre con una altísima participación, lo que confirmó el poder de convocatoria de la organización. La mayoría de las intervenciones privilegió el aporte colectivo por encima de intereses personales. Reconocemos la voluntad del Ministerio de Cultura, sus instituciones y direcciones provinciales de trabajar coordinadamente con la UNIAC en la construcción de un diálogo abierto, desprejuiciado y transparente, no exento de contradicciones, que desembocará en lo adelante, estamos seguros, en un nivel de interacción mucho más fructífero y democrático. Durante la etapa de uno a otro congreso, el Ministerio contó con la UNIAC para discutir y enriquecer las prioridades institucionales y la posterior y reciente definición del Programa de Desarrollo de la Cultura. Valoramos la recepción de nuestras inquietudes y propuestas por parte de varios organismos de la Administración Central del Estado y sus dependencias territoriales, sin lo cual sería imposible encauzar la vida cultural de la nación. Recordemos que el desarrollo cultural en una sociedad como la nuestra no solo compete al movimiento intelectual y artístico, ni siquiera a las instituciones del sector, sino a toda la sociedad. Nos hemos relacionado y tendremos que hacerlo con mayor énfasis con otras instancias de la sociedad civil socialista, de la que formamos parte. Nos ha acompañado siempre en nuestros debates y actividad cotidiana el Partido Comunista de Cuba, vanguardia política de la sociedad. Compartimos sus objetivos programáticos en el trabajo por consolidar la política cultural de la revolución, la democratización del acceso a la cultura, la defensa de la identidad y del patrimonio en un clima de unidad y libertad, y por garantizar que los proyectos culturales dirigidos a nuestro pueblo se diversifiquen, enriquezcan la vida espiritual de las comunidades, revitalicen las tradiciones, lleguen a los lugares más recónditos y excluyan enfoques mercantilistas u otros de diferente naturaleza que distorsionan la política cultural.
En ocasión del aniversario 55 de nuestra organización, el general de ejército Raúl Castro nos envió un mensaje que decía, leo: hoy estamos doblemente amenazados en el campo de la cultura por los proyectos subversivos que pretenden dividirnos y la oleada colonizadora global. La UNIAC del presente continuará encarando con valentía, compromiso revolucionario e inteligencia estos complejos desafíos. Cierro la cita. A la luz de estas consideraciones, demostrativas también de confianza en los escritores y artistas, debemos hacer un alto en el camino para pensar lo que debe y tiene que ser la UNIAC de estos tiempos, con independencia de que en la sesión plenaria de mañana abordemos, debatamos de manera más específica los desafíos que debe afrontar la cultura. Me permito compartir algunas reflexiones. La UNIAC siempre ha sido un estandarte de la verdad y la diversidad cultural. Hemos luchado denodadamente contra el pensamiento único que lacera las conciencias. Por eso defendemos el debate profundo de nuestra cultura. Estamos contra la falacia propagada con falsas noticias mediáticas que ocultan el pensamiento más profundo y la conciencia social. Sin verdad no hay libertad. La UNIAC se creó con la finalidad de poner de acuerdo a los intelectuales sobre el tema de la creación. La unidad dentro de una diversidad de estilos y tendencias estéticas que garanticen la libertad de expresión, basada no solo en valores subjetivos, sino en principios éticos y morales. La razón fundamental de la UNIAC fue la de convertirla en un laboratorio de ideas, reflexiones y propuestas para un arte y una literatura de vanguardia. El principal objetivo de esta organización es ese. No es gremial ni sindical, es cultural y social. Una de las deficiencias mayores que heredamos de circunstancias difíciles y apremiantes, en que cuestiones de carácter material o imperiosas necesidades se impusieron en nuestra agenda, ha sido obviar los foros de discusión sobre problemas de la creación, tendencias, estilos, movimientos de vanguardia y otras problemáticas que contribuyen indefectiblemente a la consolidación de una política cultural. Hacia ese fin debemos encaminarnos en el futuro inmediato. Si somos una organización estratégica, como afirmó Raúl Castro, no es solo porque estemos en la primera línea de la defensa de la revolución con nuestros manifiestos políticos, como lo hemos hecho históricamente contra el bloqueo. La UNIAC apoyó decisivamente la iniciativa de un grupo de intelectuales mexicanos encabezado por una figura tan prestigiosa como Pablo González Casanova, de crear la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Nunca debemos abandonar esa primera línea, porque contribuimos con nuestra óptica a establecer principios y jerarquías en la cultura, en una lucha sin cuartel contra lo banal y lo superfluo. Reitero ante ustedes una idea que he expresado otras veces, pero me parece pertinente en el contexto actual. Es necesario y urgente fomentar los valores éticos y estéticos y favorecer el crecimiento integral del ser humano, ese gran protagonista del socialismo. Como ha expresado Abel Prieto, cito: hay que lograr que la calidad de vida de nuestra gente se enriquezca con un disfrute de un tipo de cultura que haga ascender la condición humana. Cierro la cita. La cultura es la brújula que nos debe indicar el camino. La cultura debe acompañar el esfuerzo que se está haciendo hoy para desplegar las fuerzas productivas del país y lograr un socialismo próspero y participativo a contracorriente de la creciente hostilidad imperial. Un componente de esa prosperidad, de esa calidad de vida que esperamos alcanzar, radica en la dimensión espiritual que ofrece la cultura. Aunque hoy el mercado del arte es una realidad insoslayable,
no puede fijar entre nosotros las jerarquías y los modelos de consumo cultural. En las condiciones actuales, mantener la coherencia de la política cultural cubana resulta una tarea prioritaria frente a los intentos de los enemigos de dividir el movimiento artístico con cantos de sirenas y manipularlo con propósitos subversivos. El fortalecimiento y la defensa de la institucionalidad es vital. Nuestro principal desafío radica en la batalla contra los mensajes pseudoculturales asociados a la exaltación del consumismo, a la desvalorización de la cultura nacional y a su intrínseca proyección universal. Mediante la articulación de las más altas expresiones de la cultura, tomando en cuenta siempre nuestro patrimonio y las posibilidades inéditas de los nuevos desarrollos tecnológicos, la UNIAC está en el deber inexcusable de apoyar y promover la auténtica cultura nacional. Nuestra más alta aspiración no es ni puede ser pragmática, ni temporal, ni circunstancial. Tampoco debemos permitirnos abrir espacio a concepciones atávicas y dogmáticas. Nuestra más alta aspiración no puede ser otra que la conquista del humanismo revolucionario. Y esto solo se logra desde un pensamiento instalado en la verdadera vanguardia. Porque como nos legó Fernando Ortiz, la cultura no es un ornamento ni un lujo, es una energía creativa y el signo mayor de la patria. Si aspiramos a ser vanguardia con una visión integral y holística de la cultura, demostrémoslo con nuestra obra. Si la cultura salva, es porque ella nos ofrece una proyección de universalidad que contradice todo nacionalismo chato y aldeano. Ya lo dijo nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, en los momentos más cruciales del llamado periodo especial. La cultura es lo primero que hay que salvar, y es que sin ella no hay desarrollo posible. Fidel fue, es y será guía y fuente de inspiración para la vanguardia intelectual y artística. Hace 58 años, el 30 de junio de 1961, fue a nuestro encuentro en la Biblioteca Nacional José Martí y su intervención, grávida de conceptos y propuestas, conocida por palabras a los intelectuales, marcó un hito fundacional de la política cultural de la Revolución. Ese mismo año, en agosto, quedó constituida la UNIAC, encabezada por Nicolás Guillén, a quien siempre tendremos presente y cuya obra nos incita a un destino mayor. Dediquemos a la memoria y el legado de Fidel las labores de este 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Muchas gracias. Habría que cuestionarse cuál es el desafío fundamental que tiene hoy la cultura de este país. Si tenemos en cuenta que precisamente la institución fue pensada para estimular, fomentar, desarrollar, orientar. O sea, son palabras que indudablemente llevan un nivel de pensamiento, una coherencia en cuanto a política, que hoy en nuestras estructuras institucionales realmente son muy pocos los casos de personas que pueden implementar ese sistema. O sea, tenemos que ser, si nosotros queremos realmente lograr llevar adelante un pensamiento coherente, una política cultural que responda a los intereses de este país, tendremos que empezar, y el desafío fundamental es precisamente ese, por buscar las personas que sean capaces de llevar a cabo coherentemente esa proyección. Y hoy nosotros adolecemos de esa preparación en las estructuras institucionales. Yo creo que eso es fundamental. Eso es lo primero que tendríamos que nosotros trazarnos como pauta, ¿no? Personas que entiendan que la ciencia, la educación, el deporte, la comida, los sueños son parte de la cultura. Nosotros no podemos seguir segmentando la cultura a la representación artística que se hizo, como decía acá, cuando llevamos el circo, que es una gran idea, llevar el circo a los atelles, hacer todo ese trabajo que se hace, las cruzadas que se hacen en las diferentes provincias, el trabajo que hacen las diferentes instituciones de la música y la literatura. Pero la cultura no es solo eso, no es solo la cultura artística y literaria. O sea, la cultura
como elemento fundamental del desarrollo del pensamiento como cubanos. Entonces, si nosotros no tenemos las personas capaces de implementar ese pensamiento, de llevar adelante todo un cúmulo de acciones que tributen a ese desarrollo, entonces no estamos hablando de cultura, ni estamos hablando de desarrollarnos como país, como un pensamiento de país. Hoy en las palabras inaugurales, el presidente de la UNIAC, Miguel Barnet, decía que aunque hoy el mercado del arte es una realidad insoslayable, no puede fijar entre nosotros las jerarquías y los modelos de consumo cultural. También el informe hablaba sobre la necesidad que en los años 90 había existido a partir de la industria cultural cubana y que la institución del arte comenzó a sentirse débil por no tener posibilidades de atender las necesidades del talento, y entonces el creador ha estado sometido a los vaivenes de la oferta y la demanda. Yo creo que en ese punto, que es en el que quiero reflexionar, nosotros creemos que si la cultura verdaderamente es lo primero que hay que salvar, la tenemos que liberar definitivamente de la condición de rehén del mercado, porque estamos poniéndole a los artistas la difícil responsabilidad de que el arte que hacen, si bien no se está llamando a que responda a los verdaderos intereses de la política cultural cubana, sí se busca que propicie una entrada de público y un público solvente que dé la rentabilidad del espacio en el que se encuentra el artista. Yo creo que si bien la batalla económica que hoy estamos desarrollando, cuando esa batalla económica alcance los dividendos insospechados, que estoy seguro que con el fruto del aporte de todos vamos a lograr, pero va a ser totalmente estéril si nosotros no consideramos a la cultura como el epicentro de todo el proceso cultural que se tiene que gestar en las instituciones. Creo que el mercado no puede dominar por encima de la cultura. Creo que la cultura tiene que ser el centro para que todos podamos tener en un futuro la nación por la que hemos luchado. La crítica hoy día, mi experiencia, la crítica no existe en nuestro país como un ejercicio profesional en el sentido de tener un reconocimiento laboral. Los que ejercemos la crítica, los que ejercemos también por cuenta propia, bajo parámetros de recibir el pago. Los que hemos hecho crítica sabemos que el pago que se hace por la crítica es mínimo, pero además no tenemos ningún calificador de cargo en ninguna parte del mundo. Los que se gradúan de teatrología y dramaturgia en el ISA, que tienen perfiles afines a esto, no entran a ninguna agrupación, a ninguna institución con un carácter que ejerzan la crítica. Es decir, y me imagino que en otras manifestaciones suceda lo mismo o algo parecido. ¿Sí? De hecho, la crítica es un ejercicio profesional que debe ser de alta especialización y de alto compromiso con todo lo que esto implica, tanto en lo técnico como en lo ético y en todos los demás elementos, pero tampoco tiene un tipo de respaldo profesional y está a merced también del ejercicio improvisatorio con el cual se manipula el criterio o se dominan determinados espacios de publicidad para el criterio. Yo creo que se exige, Lesbia y ministro, primero que la vanguardia artística tome realmente las instituciones, que eso está faltando, pero también se exige que las instituciones permitan que la vanguardia artística tome las instituciones, y no es el Ministerio de Cultura solamente o las direcciones provinciales de cultura. Estamos hablando desde una sala de teatro hasta un centro de arte, hasta una casa de la música. O sea, hay mucho lugar para tomar, pero yo creo que nosotros somos muchos más. Es empujar la puerta. Yo creo que hay que ser incómodo en ese sentido, y que esos consejos asesores, que en la mayoría de los casos no funcionan, no están creados, o están ahí, están creados con 4 o 5 nombres que lo legitiman, pero no se convocan, funcionen de verdad. Hay una serie de decisiones que se toman en las artes escénicas, por ejemplo, que no es concebible que se tomen si no hay un grupo de intelectuales ahí opinando sobre eso, de personas que se han dedicado a las artes escénicas. Lo mismo pasa con la música, con la literatura. En la medida que la institución democratice más las decisiones, yo creo que va a ser mejor. Que convoquen realmente a los artistas. En estos últimos tiempos se ha hablado mucho de los programas de desarrollo cultural, y yo estoy seguro que hay intelectuales importantes que no han participado en la confección de esos programas de desarrollo cultural que marcan la vida 5 años como mínimo en los territorios, porque el ministerio tiene la idea de la apertura y que se sumen los artistas, pero se está llamando a los artistas de verdad. En la concreta lo estamos llamando a que den criterio en las instituciones, repito, no solo en las direcciones provinciales de cultura, sino desde la Casa de la Música hasta, no sé, cualquier lugar en que la cultura juega un papel.
Si el compromiso con la creación, con sus valores estéticos y éticos, es razón de ser de los escritores y artistas cubanos agrupados en la UNIAC, también lo es contribuir para que ésta penetre y dialogue con el tejido social de la nación. De ahí que en la ruta hacia el 9º Congreso, desde su convocatoria y a lo largo del proceso asambleario en las secciones y filiales de nuestras asociaciones, la proyección social de la cultura haya ocupado un lugar preponderante en los debates. Paralelamente se constituyeron grupos de trabajo en todo el país para abordar la agenda, los cuales partieron además de la experiencia acumulada por las comisiones permanentes de Cultura, Educación y Sociedad, Arquitectura y Ciudad, Cultura Comunitaria y Tradiciones Culturales y la José Antonio Aponte, que en los últimos 5 años avanzaron en el análisis y formulación de propuestas relacionadas con las diversas aristas de temas tan complejos. Para facilitar los debates adoptamos como plataforma las siguientes interrogantes que son válidas para la sesión de hoy. ¿Cómo la vida cultural refleja la capacidad de recepción e interpretación de las audiencias y la gestión de las instituciones culturales y de su proyección en los espacios públicos? ¿Qué lugar ocupa el patrimonio y la memoria en la construcción y consolidación de la identidad cultural de la nación cubana y sus ciudadanos? ¿Qué se debe hacer aún desde nuestra organización para que la escuela sea en verdad la institución cultural más importante de cada comunidad? ¿Cómo los escritores y artistas podemos incidir en la labor de las instituciones educacionales para la promoción de valores en las nuevas generaciones? ¿De qué manera hemos proyectado y debemos proyectar en lo adelante el trabajo cultural comunitario? ¿Cómo contribuir desde la creación, a partir de nuestro compromiso como creadores, a la lucha contra prejuicios y conductas discriminatorias por el color de la piel, género, orientación sexual, origen étnico, procedencia territorial y todo lo que atente contra la dignidad humana? ¿Cómo seguir aportando a la construcción de una sociedad más inclusiva, democrática y plena que responda a las exigencias del perfeccionamiento del modelo socialista cubano? Me permito hacer un paréntesis aquí porque hay una octava pregunta que surgió después de la redacción del informe: ¿cómo a partir de la proyección social de la cultura cubana podemos proyectarnos mucho mejor internacionalmente? ¿Cuántos turistas vienen atraídos al país ya no solamente por el sol y playa, sino por el turismo cultural? O sea, eso genera recursos económicos. Las ciudades, los pueblos, los asentamientos no deben verse como una carga para el país, sino como una fuente de desarrollo. Con la coyuntura actual en que la Constitución le concede a los municipios precisamente una autoridad y le da facultades para el desarrollo económico, para generar proyectos de desarrollo local, pues estos recursos pues pueden tener una valorización mayor y pueden convertirse ya en proyectos y en realizaciones concretas, precisamente promovidos por los gobiernos municipales. Se ha avanzado mucho en los últimos 5 años del Congreso anterior ahora en la recuperación de los centros históricos cubanos. Ya se ve en Camagüey, en Cienfuegos, en el centro histórico de La Habana, ni hablar, en Santiago de Cuba. Los centros históricos se convierten en el orgullo de los habitantes de esas ciudades. Y la población, los niños, los jóvenes disfrutan del centro histórico, disfrutan de su patrimonio. Tenemos que abrazarnos a los nuevos lenguajes tecnológicos para también mejorar nuestro modo en que promovemos e insertamos la cultura cubana en estos nuevos soportes. Así que felizmente hoy tenemos una conjunción aquí muy buena, porque nos están acompañando autoridades cubanas que tienen mucho que ver con ese trabajo que hemos venido realizando de conjunto para lograr que las inquietudes de la UNIAC encuentren oídos receptivos y que podamos construir entre todos esos destinos que queremos para la cultura cubana. Nos acompaña Víctor Gaute, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Perdomo, el ministro de Comunicaciones, y no presenté antes a María Elena Salgado, aunque es una dama, porque ella misma me iba a decir que no, vicepresidenta primera del Ministerio, viceministra primera del Ministerio de Cultura. Está también con nosotros Alfonso Noya,
presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Ricardo Ronquillo, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, está Ramón Zamada, presidente del ICAIC, Waldo Ramírez, director de la televisión cubana, y Onelio Castillo Corderi, director de la radio. Nosotros delimitamos una serie de temas que se asocian mucho con las asociaciones que tiene la UNIAC, por ejemplo, y las secciones de nuestra Asociación de Radio, Cine y Televisión, que tienen que ver con la radio, con el cine, con la televisión, con el empleo de las nuevas tecnologías para comunicar la cultura y algunos tópicos relacionados con la educación y la cultura. Quiere decir, alrededor de esos temas que están bien refrendados en el informe, podemos ahondar e intervenir ahora. Hablaba de las jerarquías culturales y es un poco polémico esto porque hay compañeros en la radio, por hablar de uno de los medios, en la música, por especificar el tema, que piensan que la jerarquía es una cuestión de gusto o de preferencia, y en realidad creo que ha llegado un momento de realmente ya de ir definiendo cuáles son las jerarquías concretamente que forman parte de nuestros intereses. Yo creo que no basta ser un francotirador desde la trinchera individual que cada cual tenga, sino que debemos crear como un frente único de crítica. Si hay un suceso cultural, podemos trabajar como equipo, que la gente que nos sigue sientan que hay una intención, que hay una voluntad de resaltar esos valores. Vivimos en un país subdesarrollado. Vivimos en un país donde estamos sometidos por muchas causas a los fenómenos naturales. Y tenemos que recordar que cuando nada funciona, la radio llega a cualquier rincón del país. Entonces yo pienso que es importante, necesario, que en estos momentos revitalicemos, renovemos, repensemos la radio nuestra para que cuando hay algún fenómeno natural o lo que sea, llegue a cualquier sitio. Entonces eso es una cosa importante que tenemos que considerar. Ahora, la otra cosa que quiero decir es con respecto al patrimonio. Nosotros en estos momentos, bueno, el decreto del creador, hay toda una serie de medidas que se van a implementar a partir de las resoluciones. Realmente eso es un paso de avance enorme para, digamos, todo lo que va a ser el sistema de la cinematografía cubana. Eso está muy bien. Y del audiovisual también. Ahora, desde que empezó el cine independiente hasta este momento, hay toda una producción grande de cine independiente que no aparece recogida en ninguna parte. No existe registro que recoja ni copias de esa producción independiente que forma parte de la memoria histórica de nuestro país. Y a mí me parece que debemos crear y estudiar un mecanismo que permita que esos productores independientes que han hecho una obra puedan registrar su obra, puedan dejar una copia para que puedan nutrir, digamos, los arsenales de la cinemateca, de lo que sea, pero que exista para nuestro país. Un día que no se emprende una acción a favor del patrimonio es un día contra el patrimonio, por cuanto es demasiado lo que hay acumulado, y pese que, como dice Iván, ya se han tomado las medidas por la presidencia del ICAI para la climatización de eso, ya hay mucho material dañado. Y no solamente es preservarlo, sino hay que también formar un personal para restaurar ese material y tener las condiciones para hacerlo. Es decir, las condiciones técnicas, y realmente eso requiere presupuesto, que con todo lo que el ICAI está emprendiendo y por mucha buena voluntad que haya de la presidencia, se va de las manos porque es demasiado. Por eso yo insisto, y eso a la máxima autoridad del país, que el patrimonio, y está ahí en todos los documentos que hemos leído, no solamente de esta comisión, el patrimonio sea radial, televisivo, en el Museo de la Imagen en Santiago de Cuba hay material valiosísimo histórico que se está pudriendo, en Telerebel en Santiago de Cuba igual, y eso hay que rescatarlo. Es decir, todo
lo que se pueda rescatar es parte del patrimonio de la nación. Somos 100 emisoras que transmitimos en directo por internet y yo pienso que el principal regalo que le puede hacer este país a la radio cubana es que el acceso a su audio real, al menos para las cubanas y cubanos, sea gratuito como a través de la antena. Es el regalo para un medio de comunicación que está próximo a cumplir sus 100 años y que le ha dado tanto a la cultura de la nación y que ha hecho tanto porque este país se conozca alrededor del mundo. Si no, miren ahí la obra de Félix Becañé. El 25% de la audiencia de la radio cubana ya es a través de la telefonía móvil. Así que pensemos cuánto nos puede ganar el país en aras de promover su verdad. Lo otro que quería proponer aquí y que hace algunos años venimos siguiendo, y no sé si es que como joven de solo 34 años a veces me parece que las cosas van demasiado lentas, la plataforma multimedial emancipadora que la radio cubana tiene pensada y escrita, que es una forma más rápida. Además de tener buenos proyectos, buenas ideas, de tomar buenas decisiones, hay que mantener buenos equipos de trabajo dentro de la radio, buenos o sea, gente buena en sus oficios. Pero hay temas aquí que a nosotros nos hacen mucho daño. Por ejemplo, primero tiene que ver con los actores y no es precisamente solo por el dinero. Hemos perdido muchas actrices y actores y se hace difícil encontrar reemplazo porque hay ciertas normas que pudieran reevaluarse desde la dirección del ICRT. Por ejemplo, con el lugar de donde proceden los actores de radio. En este informe da la casualidad, en la página 21, en el capítulo se aclara este problema, es decir, de la potencialidad que tiene todas las asociaciones de tener críticos de primerísima línea, ¿no? Aquí lo más importante, y ese fue el acuerdo a nivel de acera para el futuro trabajo de la unidad, hacer una comisión en la que todos los críticos de todas las asociaciones participen. Lo vamos a para hacer. poner, exactamente, para ponerle en las manos del Instituto Cubano del Arte Industria, de Radio y Televisión, la asesoría, la presencia esa que está reclamando este informe. Cuando se hacen construcciones de orden estratégico en un contexto mundial, o sea, se enfoca no hacia adentro de Cuba, hablamos de educación de los públicos en Cuba. Cuando pensamos en un contexto internacional, tenemos que pensar en lo que hacemos y en lo enorme que nos hacen y en lo que se ignora de Cuba. Entonces, esa dimensión, la dimensión de la borradura, la dimensión de la agresividad, la dimensión de la permanente que el otro hace de tu no existencia, o sea, debe estar continuamente presente en los proyectos que se hagan de promoción, de creación. Lo que sí podemos hacer es desplazar una cantidad importante de atención y de creación de contenido y de recepción de contenidos hacia el mundo de la cultura digital. La función de la crítica en nuestro país, que varias veces lo he dicho, está desideologizada en buena parte. No quiere buscarse problemas. Ya estamos jugando con el posmodernismo, el todo se vale, todo ese tipo de cosas que tienen que quedar claras. Pero, compañeros, no podemos tener miedo. Las cosas que me ha llamado la atención de los análisis que se han hecho aquí es que todavía estamos pensando en una concepción mediocéntrica. O sea, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha hecho que el modelo mediocéntrico, o sea, la centralidad de los medios, haya ido haciendo aguas. Y en realidad yo creo que hay dos preguntas que los cubanos debemos hacernos que son muy importantes en los últimos tiempos. Una de ellas se la hizo el doctor Julio García Luis, uno de los más importantes teóricos de la comunicación de Cuba antes de morir. Y es cómo se construyen los consensos en la sociedad de la información. Los consensos en la sociedad de la información no se construyen como lo construíamos en la década del 80 del siglo pasado,
sea, lo primero que tenemos que reconocer es que el sistema de medios públicos de nuestro país perdió la hegemonía de las influencias. El sistema de medios públicos de nuestro país perdió la hegemonía de las influencias. Y la construcción de hegemonías hoy, lo que pasa en el mundo de hoy nos lo está diciendo, ocurre de otra manera que no era como en la década del 80 del siglo pasado. Y yo creo que otra pregunta que tenemos que hacer no es cómo se construyen las jerarquías, las famosas jerarquías culturales. Nosotros hemos estado discutiendo a lo largo de mucho tiempo la participación de los medios en la construcción de esa jerarquía. Pero yo creo que si algo tenemos que reconocer es que muchas veces se están construyendo jerarquías al margen de los... Que tiene que ver con que hay nuevos paradigmas de la comunicación y que las redes sociales hay que verlas no como un competidor de los medios tradicionales, de la prensa plana, de la radio, sino como un medio donde todos esos medios tienen una expresión hoy, todos esos medios van a las redes sociales, esos medios existen, tienen una identidad propia, tienen una función en el proceso de comunicación social, pero van hoy con una expresión a las redes sociales donde entonces hay un debate, hay una posibilidad de interactuar, y esa es la posibilidad que nosotros debemos diseñar mejor, debemos trabajar mejor, debemos trabajar de otra manera, porque es la posibilidad también que tenemos de que nuestra internet y de que nuestras tecnologías de la información y la comunicación tengan mayor tengan mayor cantidad de contenidos y de servicios nacionales que sean una expresión de nuestra cultura, de nuestra identidad y de los valores que nosotros defendemos. Asimismo, como hemos hecho una alianza estratégica con el Ministerio de Cultura, también la tenemos hecha con la UNIAC, y asimismo como nosotros estamos empeñados en llevar los acuerdos conjuntos y las relaciones de trabajo bilaterales con el MINCUL que se desarrollan en la capital y en los canales y las emisoras de Radio Nacional, lo queremos hacer y lo estamos haciendo con la UNIAC para hacerlo extensivo a todas las provincias. Y de los acuerdos de este Congreso, por supuesto, sale una programática de trabajo. Y yo creo también que lo que se ha discutido con mucha fuerza en todo el país y sigue siendo un reto, que Waldo ahora hacía referencia, tiene que ver con el papel de la crítica, bueno, cómo utilizamos esa crítica para perfeccionar este trabajo. La supervivencia y la revolución, el reto fundamental que nosotros tenemos. Entonces, el reto grande para lo interno está en cómo nosotros logramos hacer esa televisión y esa radio que dice Waldo, que sea amplia, que sea inclusiva, que sea creativa, que sea capaz de asimilar todos esos desafíos, que sea integradora, pero que a su vez también pueda cumplir ese reto, que es de cómo defiende permanentemente la obra de la revolución. Tienen ustedes la autoridad moral para opinar tal cual lo han hecho. Y además tienen el mandato de quienes entendieron que ustedes eran dignos de la confianza de venir a este Congreso a no perder el tiempo. Porque si fuéramos a perder el tiempo, es mejor que nos dedicáramos a otra cosa. Lo primero que me viene a la mente es que la UNIAC está recibiendo la influencia de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad tiene que recibir la influencia de la UNIAC. En esa relación en el cual vamos moviéndonos para que de verdad perfeccionemos el trabajo. No ha habido una sola intervención de autocomplacencia. Ese es el espíritu que siempre tiene que caracterizar a la vanguardia. Si el cerco está tirado, nosotros romperemos ese cerco cada vez con más conocimiento, cada vez con mejor conciencia, cada vez con una actuación más comprometida, cada vez con la convicción que estamos construyendo una sociedad que no ha existido con anterioridad. Y esa la tenemos que hacer con alegría, la tenemos que hacer con optimismo, con disposición, consciente que por complejas que sean las circunstancias, nada ni nadie impedirá que sigamos avanzando. Tanto la vanguardia artística cubana como las autoridades del turismo concuerdan en que la prioridad de la relación cultura-turismo es salvaguardar la cultura e identidad cubana de los impactos del muchas veces agresivo y desnaturalizador mercado turístico, al tiempo que procura la inserción orgánica de la riqueza cultural en el turismo. Cuba apuesta por un turismo que se proyecte en primera instancia hacia su cultura y muestre lo mejor
y más representativo del arte cubano en sus diferentes manifestaciones. Todavía se trabaja para ofrecer al visitante una opción cultural diferenciada, especialmente diseñada para este. Se trata de que el visitante pueda acceder e insertarse de manera orgánica y natural en la vida cultural del país y pueda aprender y disfrutar de la programación habitual y sistemática de las instituciones culturales. A lo largo del proceso preparatorio del Congreso, los escritores y artistas llamaron la atención acerca de la insuficiente inserción del turismo internacional en los proyectos representados por grupos portadores de tradiciones músico-danzarias y festividades donde se ponen de manifiesto los valores patrimoniales. La presencia de los mejores exponentes de la música popular bailable actual en las instalaciones hoteleras de primera categoría es una demanda recurrente que urge acabar de resolver. La circulación y comercialización de la música es una preocupación permanente de nuestra organización. Tanto la industria fonográfica como la producción de espectáculos demandan recursos e inversiones con los que muchas veces no contamos. En varios territorios se expusieron insatisfacciones en cuanto a la visibilidad de los talentos que trabajan en las provincias. A la vez, se criticó la promoción y programación de aquellos géneros que más ingresos generan en detrimento de otros. Fue un lugar común en los debates de los creadores de las artes visuales en todo el país abogar por una más eficiente gestión en la comercialización de sus producciones a partir de vínculos más fluidos y organizados con las instituciones estatales dedicadas a estos menesteres. El otro tema que se sale de aquí, muy importante, es el tema del desarrollo cultural como emprendimiento a nivel comunitario. Del mismo modo que la mayoría de aquellas 3 reuniones que pudimos participar con el ministro Marrero a nivel regional, las intervenciones estaban más colocadas del hotel hacia adentro que del hotel hacia afuera. Este informe es mucho más abarcador que aquellas preocupaciones que se limitaban solo a qué pedazo del pastel me toca como artista plástico, como bailarina o como expositor, sino el papel que desempeñan las instituciones para que el turista esté más tiempo fuera del hotel, porque ahorra, que dentro del hotel en las posibilidades de opciones, pero no solo opciones de museos, de teatro, sino opciones de contacto directo con las comunidades, como hace muchos años se viene haciendo en América Latina. Aquí hay algunos pininos al respecto. Estoy pensando en la guerrilla de teatrero en el Escambray, estoy pensando en el patio de Pelegrín, y hay un proyecto reciente que yo pude seguir de cerca, incluso traté de vincular a la Comisión Cultura Turismo, que está promovido por la UNESCO, que es el tema de la proyección turística del Valle de Viñales. Y ojalá esa experiencia pueda ser tomada en consideración para el emprendimiento del turismo cultural, para que los procesos de lo que se vende a nivel de artesanía o a nivel de cultura culinaria no se repitan como chorizo, sino que se valore las peculiaridades locales de cada parte del país. También hay experiencias internacionales muy importantes a propósito de la tecnología, y es informatizar por los diferentes medios las opciones culturales para el nacional y para el turismo. Se habla mucho de la música, lo cual me parece muy bien, de las artes plásticas, su relación con el turismo y demás. El libro también tiene una relación con el turismo, por supuesto, y creo que es importante. Y no voy a hablar de los problemas poligráficos a los cuales sí alude el informe, porque esos son de todos conocidos y yo no me siento con suficientes elementos como para exponerlos. La Agencia Literaria Latinoamericana existe, pero tiene que, digámoslo así, recuperarse, desempeñar un papel más activo en todo lo que tenga que ver con la promoción de los autores cubanos en el exterior. Esa promoción realmente es bastante pobre, por no decir que apenas existe, y eso es necesario. Cuando uno sale al extranjero, a uno le hablan de 1 o de 2 autores cubanos, no hablan de más autores cubanos, y son muchos y buenos, muchos y buenos. Sin embargo, los nombres siempre se repiten. Yo pienso que eso es algo que hay que tomarlo en cuenta
y que a los que trabajamos en la esfera del libro, de la promoción, todo eso realmente no nos preocupa mucho. Si no pensamos eso, si no tenemos eso en cuenta, si no nos integramos con todas las instituciones, si no ponemos a funcionar la Agencia Paraíso como debe ser y las otras agencias turísticas que tenemos tanto en el Ministerio como fuera del Ministerio, si no ponemos esta carretera de la cultura que se tiene que empezar a abrir entre el turismo, el Ministerio de Cultura y todos nosotros, no vamos a funcionar. O sea, vamos a volver a abrir dentro de 5 años a hablar de lo mismo, a lo que se aspira, cuando es algo que ya es evidente. Es un camino que si no lo tomamos de la mano, nos va a traer más problemas que soluciones, nos va a traer muchas más afectaciones a nivel de país, ya no solo que tengamos gente mediocre metida en los hoteles haciendo espectáculos, sino que va a ir cambiando de a poco la forma de nuestra cultura y de nuestra mentalidad. La legislación para el derecho de autor es casi perfecta, en lo literario me refiero, ya que yo estoy hablando de los escritores. Es casi perfecta. Usted puede cobrar por un libro todos los millones de pesos que se le ocurra pagarle al editor. Nadie cobra, casi nadie cobra ni siquiera 10.000, ¿no? Cuando existen conciertos o recitales que se pagan en 110.000 por una noche, ejemplo concreto y real que tengo de Santa Clara. Esa ley, la 34, la 35, todas esas leyes son perfectas, pero queda algo a lo que se hace referencia aquí, que data del año 1980, que es la ley, la resolución 157, que establece el pago de las colaboraciones con publicaciones periódicas. ¿Y por qué es tan importante para mí? Para romper con la simetría que yo me refería al principio, porque la vida de los escritores se define mucho más en estos espacios de publicaciones periódicas que en la publicación de libros. Los libros son más ocasionales, cuesta mucho más tiempo escribirlos, mucho más tiempo colocarlos. Conocen ustedes que el país, haciendo un gran esfuerzo siempre para el desarrollo de la feria, obtiene la materia prima a precios que nada tienen que ver con los precios promedios del mundo. Una tonelada de papel bond que en cualquier lugar del mundo se puede adquirir a 600, 700 dólares, a Cuba le cuesta 1.200, 1.300 dólares para que llegue a este país, por las razones que ustedes conocen. Es cierto que ese papel no llega establemente, por tanto la producción editorial de Cuba se concentra en 2, 3, 4 meses cuando va. Este año fue excepcional. Generalmente después de la cabaña no logramos seguir produciendo libros. Este año después de la cabaña se han producido más de 200 libros, que lo hemos podido ir distribuyendo a todo el país. El libro es un producto de lento movimiento en su conjunto, en su promedio, porque hay libros que se venden en 2 días. Y hay libros que hoy los inventarios nuestros, que han disminuido en 8 millones de pesos en los últimos 2 años, el promedio para vender un libro son 3 años y medio. Y eso en la cadena de pago trae un gran problema. Porque hoy se hablaba, por ejemplo, del pago de los músicos, mis creadores. Pero cuando la editorial Unión manda un libro a Guantánamo, si Guantánamo no paga, los creadores de Unión son sus autores. No cobra el autor, no cobra la UNAI y no cobra el polígrafo. Y se crea un gran problema. Bueno, en eso estamos trabajando, buscando vías más expeditas, pero sin un mejor trabajo no habrá el nivel de venta de libros que necesitamos. La unidad tiene todo el derecho de cuestionarse para qué se coge cada centavo de cada institución de este país, de cada institución cultural de este país. Y ahí eso implica presencia en los consejos editoriales, eso implica presencia en los consejos asesores, y eso implica que donde no tengamos la participación adecuada en la toma de decisiones, estamos en el deber de exigirla, y la institución está en el deber de propiciarla. Porque no nos toca solamente administrar, sino también construir consenso y poner a participar a los que más sepan de esos temas en cada decisión. En el caso del ADAN hay un funcionamiento estable y hay un incremento sustancial de los ingresos por esa vía,
para los autores. A mí me parece que tenemos que buscar un punto de más análisis del aporte que realmente puede dar la cultura a la economía. Quizás tenemos una mentalidad, nosotros digo, más ajustada al sector productivo, en el sentido, me refiero a la producción de bienes. Cuando trabajamos los conceptos del plan de la economía y la asignación de recursos, y tenemos que buscar un poco más de acercamiento en cómo buscar una mayor integración de todo el aporte y el potencial de la cultura a la economía como tal, porque nuestra economía tiene que desarrollarse mucho en función de los servicios. Entonces ese complemento cultura-turismo es fundamental, y nosotros tenemos que aprender también desde el diseño del plan de la economía y el funcionamiento de la economía a ver cómo lo combinamos mejor. Yo les prometo que evaluaremos hacia lo interno del Ministerio de Economía y Planificación lo que nos compete, las cuestiones que ustedes han planteado aquí, y nosotros no nos sentimos nunca no responsables de algo. Nos sentimos siempre responsables, y aquí un granito de arena tenemos que poner para que las cosas se resuelvan. Y a veces lo que uno consigue para actualizar a los estudiantes no es suficiente. Yo creo que eso es algo que no se puede dejar de la mano. Y tengo casi la impresión de que nuestras bibliotecas, las de las escuelas, las públicas, a veces están convertidas en almacenes de libros y puntos. Y realmente duermen el sueño de los justos, de los injustos, y usted va a las bibliotecas y realmente lo que se topa es la desactualización plena. Estoy hablando de una provincia, no estoy hablando de la Biblioteca Nacional, pero estoy hablando de una provincia donde también es necesario esa actualización. El otro asunto que a mí me parece importante y tiene que ver ya con mi profesión como crítico, es que también en el informe de la enseñanza artística aparece el papel de la crítica, algo que es transversal a todo el proceso de la creación, independientemente de la arista con la que se toma. Y yo creo que eso es determinante. Ahí tengo un texto que lo deben estar leyendo en la otra comisión, porque realmente se habla mucho de la crítica, de la falta de crítica. Voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que la crítica existe, a lo mejor no es la que necesitamos o la que queremos, pero la crítica existe, y se habla mucho de la crítica y se habla muy poco a veces de los críticos, en el tema del reconocimiento profesional de esa figura. Y ya hay una batalla ganada con la Escuela Nacional de Títeres que está funcionando en la capital. Esa Escuela Nacional de Títeres que ya empezó, que tiene su graduación, estamos hablando de enseñanza artística. Yo creo que también exigirle a esos estudiantes un vínculo con los principales eventos del país ya significa también algo. El año próximo, en 2020, son los 80 años de Armando Morales, Premio Nacional de Teatro, y hemos invitado en el Taller Internacional de Títeres de Matanzas a los estudiantes de la Escuela Nacional de Títeres a hacer el repertorio de Armando Morales delante de un claustro de titiriteros internacionales. Es una especie de escuela práctica con esos niños, con el repertorio de 4 obras clásicas de Armando como contribución a esa escuela. Pero esta es la que ya se abrió. Próximamente, igualmente tengo que reconocerlo, a insistencia de muchas personas, Corina una de ellas, que me cayó atrás como un sijú, se abre la escuela de Matanzas, se va a abrir la escuela nacional de clown en Las Tunas, aquí también está Ernesto. Todos somos miembros de la UNIAC, para eso estamos. La UNIAC tiene que inmiscuirse en todo lo que huela a cultura, en todo lo que huela a humanismo, en todo lo que huela a optimismo, en todo lo que huela a positivo. La importancia que tiene la clase como engranaje académico, su excelencia como para garantizar el engranaje académico. Yo quisiera, Corina, continuar diciendo que, o sea, y en la transmisión, su excelencia para garantizar el engranaje académico, para provocar el interés de los estudiantes y que conduzca a la investigación y al desarrollo del pensamiento.
A continuación, escucharemos la lectura de los dictámenes de las comisiones que sesionaron en la tarde de ayer. Cedo la palabra a la artista de la plástica Lesbia Vendumois, quien presidió la comisión número 1, Creación Artística y Relación con las Instituciones. Creación artística y relación con las instituciones. La Comisión de Creación Artística y Relación con las Instituciones del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sesionó el 29 de junio del 2019 entre las 2 p.m. y las 7 y 5 p.m. en la Sala 3 del Palacio de Convenciones de La Habana. Además de los delegados e invitados, la comisión estuvo presidida por Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura, y Miguel Barnett, presidente de la UNEAD. La que suscribe fue quien dirigió los debates. Después de leer y discutir el informe presentado, el debate generó propuestas a partir de los planteamientos proyectados en el diálogo. Contamos con 29 intervenciones y se aprobó el informe con las siguientes proyecciones de trabajo. Si consideramos que en este 9º Congreso se decidió centrar la discusión de los temas más afines a la creación artística y literaria en su relación con las instituciones creadas para el desarrollo de la cultura en una específica comisión, hay que considerar en primer lugar los debates realizados en la Biblioteca Nacional en 1961 con las más representativas figuras de la intelectualidad, del arte y la literatura nacional con Fidel. Lo que conocemos hoy como palabras a los intelectuales, texto que nos ha servido de base para establecer algunas consideraciones, tal y como los documentos de intervenciones en congresos anteriores y sobre todo lo debatido en comisiones que trataron el tema del arte y la literatura y otros trabajos dedicados a la dinámica del gusto y la creación en los resúmenes de algunos consejos nacionales y en lo tratado sobre arte, mercado e industrias culturales y materiales sobre apuntes para la promoción artística y literaria. La reunión de la Comisión de la Creación Artística y su relación con las instituciones se caracterizó por debates, reflexiones y recomendaciones encaminadas a lograr mayor eficaz incidencia en el vínculo de las jerarquías artísticas y literarias con el trabajo y los propósitos que se le han encargado al sistema institucional de la cultura. Que sin el apoyo estatal, el auténtico creador del arte y la literatura quedaría expuesto sin protección a normas mercantiles de oferta y demanda. Que no es el mercado del arte el que determina las jerarquías artísticas y literarias, que debemos establecer la programación cultural como uno de los ejes centrales para la jerarquización de la cultura, que al hacer uso de las nuevas tecnologías, estas deben ser portadoras de los ideales y legítimos principios que fomentan valores éticos y estéticos. Que el fortalecimiento de la institucionalidad sea nuestra fundamental batalla para evitar el intrusismo profesional y la manifestación de los principios de la revolución. Y la manipulación de los principios de la revolución. Que sea mayor la participación de los creadores en la elaboración de estrategias y toma de decisiones vinculadas a la circulación y promoción del acto creativo. Establecer un mayor acercamiento entre las asociaciones, secciones y filiales de la UNEAD para articular lenguajes y acciones comunes más coincidentes y propiciar espacios cotidianos de crítica como herramientas de orientación y difusión en programas de radio, televisión y nuevos medios y estimular la creación de foros para trazar estrategias y acciones. Y aquí concluyo. Los que estén de acuerdo, ¿no? ¿Se vota o no se vota? Los que estén de acuerdo que levanten la mano. Bajen la mano, gracias.
Seguidamente escucharemos el dictamen de la Comisión número 2, Proyección Social de la Cultura. El periodista Pedro de la Hoz. Una acotación. Estoy en este congreso no como periodista, sino como escritor y crítico. Este no es el congreso de Lupec, aunque soy miembro de Lupec, está el amigo Ronquillo ahí. La Comisión de Proyección Social de la Cultura del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sesionó el 29 de junio de 2019 entre las 2 y las 6:15 p.m. en la Sala 8 del Palacio de Convenciones de La Habana. Además de los delegados invitados, la comisión estuvo presidida por Roberto Montesinos, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Fernando Rojas, viceministro de Cultura, y Abel Prieto Jiménez, presidente de la oficina del programa Martiano. El que les habla tuvo a su cargo la dirección de la conducción, junto con Orlando García, presidente del Comité Provincial de Cienfuegos. Después de leer y discutir el informe presentado, el debate generó propuestas a partir de los planteamientos proyectados en el diálogo. Al término del intercambio, en el que hubo 26 intervenciones y el cual fue fecundo por la riqueza y diversidad de los criterios expresados, confirmamos que el compromiso con la creación y sus valores estéticos y éticos, razón de ser de los escritores y artistas cubanos agrupados en la UNIAC, cobra pleno sentido en la medida que contribuye a consolidar el tejido social de la nación. En consecuencia, acordamos: 1. Reafirmar nuestro compromiso con la formación de valores ciudadanos mediante la movilización, la participación y el consenso mayoritario de nuestra sociedad, pilares históricos del poder revolucionario. La ética martiana es la base de la prosperidad material y espiritual que se halla en el horizonte de nuestras metas como nación. 2. Trabajar consecuentemente por la correcta y creativa aplicación de la política cultural en todos los espacios. La política cultural es una sola: velar por la calidad de las presentaciones artísticas, tanto las que se generan desde las instituciones estatales como en aquellas gestionadas por el sector no estatal. 3. Prestar máxima atención a la programación cultural. Programar no puede ser en modo alguno fruto de la inercia ni la espontaneidad. Tiene que ser un ejercicio de pensamiento colectivo que articule criterios de los responsables de las instituciones y de los creadores, y tome en cuenta las exigencias y demandas de los públicos, sin que esto último implique concesiones populistas que indefectiblemente apuntan a entronizar la mediocridad, sino todo lo contrario. La programación debe ser un instrumento de primerísimo orden para la formación de las audiencias y la ampliación de horizontes culturales. 4. Revisar críticamente la programación de nuestras sedes y analizar los eventos convocados por las asociaciones y comités provinciales, de manera que se potencien los que respondan a elevadas exigencias artísticas y auténticas demandas promocionales. 5. Propiciar una mayor implicación en la concepción y desarrollo de las políticas de salvaguardia y promoción de los valores patrimoniales de nuestras ciudades y paisajes. Es imprescindible el diálogo con las autoridades encargadas de la protección del patrimonio y con las entidades que en el cumplimiento de sus misiones se relacionen con esos valores. 6. Promover la toma de conciencia acerca de la pertinencia de vindicar la arquitectura como un ejercicio profesional eminentemente cultural y entender la ciudad como un espacio de integración interdependiente de valores arquitectónicos, urbanísticos, sociales y culturales que aporten armónicamente a la convivencia humana en la proyección de la sociedad socialista. 7. Insistir en la necesidad de rescatar y preservar el patrimonio documental y participar de un modo más activo en las tareas del programa estatal relacionado con la memoria histórica. No podemos olvidar el más amplio espectro de nuestros valores patrimoniales, que van desde la música hasta la imagen, desde el documento hasta la oralidad, ni tampoco el enlace entre los valores locales, regionales, nacionales y universales. 8. Contribuir desde nuestras prácticas creativas y saberes a la preservación y difusión tanto de las manifestaciones que forman parte del patrimonio vivo de la nación cubana como de las que sucesivamente merezcan ese reconocimiento. 9.
acompañar proactivamente a los ministerios de Educación y Educación Superior en los procesos de perfeccionamiento de los programas educativos, con énfasis en los contenidos relacionados con la historia, la literatura, la lengua materna, la enseñanza de lenguas extranjeras y la educación estética y artística, y en la formación de maestros. Colaborar con los programas de extensión universitaria en la educación superior. 10. Comprometernos a partir de propuestas concretas en cada territorio con la impostergable aspiración de convertir a la escuela en la institución cultural más importante de cada comunidad. Particularmente es menester una mayor cercanía y compromiso con la formación y desempeño de los instructores de arte, con la promoción de hábitos de lectura y con la valoración de las bibliotecas escolares. 11. Perfilar con mayor alcance y efectividad los proyectos socioculturales comunitarios, para que estos contribuyan a la formación y desarrollo de mujeres y hombres con una cultura ciudadana responsable, comprometida y participativa, en capacidad de dialogar, discernir y preservar los valores para la transformación y el perfeccionamiento del modelo socialista al que aspiramos y nos merecemos. 12. Coadyuvar a la implementación de formas que garanticen la sostenibilidad de los proyectos socioculturales comunitarios y potenciar propuestas de trabajo que apuesten a la salvaguarda de las tradiciones y al fortalecimiento de lo más autóctono de nuestra nación, a partir de planteos cualitativos que se contrapongan a la vulgarización y la banalización de la cultura. 13. Contribuir a perfilar una proyección internacional de la cultura cubana, no solo orientada a la producción artística y literaria de nuestros, no solo orientada a que la producción artística y literaria de nuestros miembros sea más conocida y mejor difundida, sino también a la irradiación del pensamiento emancipador, descolonizador y humanista que enfrente al hegemonismo imperial. 14. Recomendar a los órganos colectivos de gobierno del UNIAC electos en el 9º Congreso ratificar el funcionamiento de las siguientes comisiones permanentes de trabajo: Educación, Cultura y Sociedad, Cultura Comunitaria, Patrimonio Vivo y Tradiciones, Ciudad, Arquitectura y Patrimonio, José Antonio Aponte para la lucha contra el racismo y la discriminación racial. Asimismo, recomendar la creación de 3 grupos interdisciplinarios para abordar de manera puntual los siguientes temas: patrimonio documental y memoria histórica, análisis de la programación cultural, proyección internacional de la organización y reactivar el grupo de análisis Cuba-Estados Unidos. Muchas gracias. Los que estén de acuerdo. Bueno, a trabajar a partir de las cosas que aquí están. Gracias. Ahora hará uso de la palabra la periodista Magda Recid, quien presidió la tercera comisión Cultura, Medios y Redes Sociales. Buenos días. La Comisión de Cultura, Medios y Redes Sociales del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sesionó el 29 de junio del 2019 entre las 2 de la tarde y las 6:25 en la Sala 11 del Palacio de Convenciones de La Habana. Además de los delegados e invitados, la comisión estuvo presidida por Víctor Gaute, miembro del secretariado del Comité Central del Partido, Jorge Luis Perdomo, ministro de Comunicaciones, María Elena Salgado, viceministra primera del Ministerio de Cultura, Alfonso Noya, presidente del ICRT, y Abel Prieto Jiménez, presidente de la oficina del programa Martiano, que no tiene el don de la ubicuidad, pero fue un rato a la nuestra y queremos mencionarlo. Después de leer y discutir el informe presentado, el debate generó propuestas a partir de los planteamientos proyectados en el diálogo. Contamos con 43 intervenciones y entre los temas abordados durante la sesión se encuentran la necesidad de seguir trabajando en la estrategia país para la preservación de la memoria histórica, con una visión integradora de todas las entidades y organismos que atesoran el patrimonio sonoro, audiovisual e impreso. La urgencia de estructurar desde la UNIAC y de conjunto con la institucionalidad cultural la participación de los críticos y expertos en el diseño e implementación de una estrategia para el desarrollo de la crítica artística y literaria sobre los medios y en todos los medios donde las nuevas tecnologías ofrecen una oportunidad. La programación de la radio y la televisión deben ser una prioridad en el trabajo no solo del ICRT,
sino también de los creadores que podrán aportar con su talento y sabiduría a la verdadera jerarquización de nuestra cultura. Se sistematizará el método practicado durante el año de preparación del Congreso, que supone el intercambio periódico entre la membresía y de esta con la institucionalidad cultural para lograr una participación efectiva de la vanguardia artística en todos los medios. Se debe priorizar dentro de nuestras agendas académicas la formación de guionistas para la radio, el cine y la televisión y estimular todas las iniciativas que tributen a priorizar el dramatizado como un género que se muestra hoy deficitario en el escenario mediático. Las redes sociales y el lenguaje de Internet, con su impacto actual en nuestra sociedad, deben formar parte de la agenda de trabajo de la UNIAC como un asunto de gran relevancia, para el cual deberá trazarse una política complementar en un corto plazo. Constituir grupos de creación desde la membresía de la UNIAC que puedan evaluar, analizar y proponer iniciativas creadoras y líneas de acción que favorezcan una mejoría sustancial de la programación de la radio y la televisión, tanto nacionales como locales. Tomar en cuenta para el posicionamiento de la cultura cubana el nuevo escenario comunicacional, donde las hegemonías mediáticas van en declive y se construyen jerarquías culturales al margen de los medios tradicionales. Se recomienda aplicar el método de validación de las experiencias culturales y comunicacionales a través de una concepción científica que permita evaluar y modificar los resultados creativos de acuerdo a los impactos que ellos generen en los públicos. Debe tomarse en cuenta cada vez más la necesidad de estimular la creación destinada a los públicos específicos, especialmente el infantil y juvenil, y a temáticas de gran impacto social como las de género, racialidad, participación y ejercicio del criterio. Muchísimas gracias. Los que estén de acuerdo, que lo expresen. Gracias. Seguidamente, la musicóloga Alicia Valdés, para conocer lo que dictaminó la Comisión número 4, Cultura, Turismo y Mercado. La Comisión de Cultura, Turismo y Mercado del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sesionó el 29 de junio del 2019 entre las 2 de la tarde y las 6:40 en la sala 6 del Palacio de Convenciones de La Habana. Además de los delegados e invitados, la comisión estuvo presidida por Enrique Ubieta Gómez, funcionario del Comité Central del Partido, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, Juan Carlos García Granda, viceministro primero de Turismo, Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, y la musicóloga Alicia Valdés Cantero, quien la dirigió. Después de leer y discutir el informe presentado, el debate generó propuestas a partir de los planteamientos proyectados en el diálogo. Contamos con 31 intervenciones y se aprobó el informe con las siguientes proyecciones de trabajo. El vínculo entre la cultura y el turismo, tema prioritario de esta comisión, resulta uno de los aspectos más relevantes y a la vez más complejos en lo que atañe al proceso interactivo y dinámico que debe caracterizarlo. Imbuidos de que se trata de un asunto de alta prioridad para ambas partes, donde deben conciliarse intereses de variado carácter, pero donde debe primar salvaguardar la cultura e identidad cubana, nos hemos pronunciado acerca de la necesidad impostergable de realizar una proyección que muestre lo mejor y más representativo de nuestro arte en sus más variadas manifestaciones y en sus múltiples escenarios, tanto dentro como fuera de Cuba. Al turismo, uno de los motores de nuestra economía, no es preciso ofrecerle espectáculos diferenciados. De lo que se trata es de entregarle al visitante, sin cursilerías, nuestra cultura en su estado más orgánico y natural en cualquiera de los espacios que utilicemos, hasta en el más recóndito de nuestros parajes. Para cumplir tal requerimiento se precisa de un conjunto de voluntades que convoquen a diferentes elementos, pero donde el hombre,
con su buen hacer y en cualquier posición que ocupe, resulta determinante. Comprometidos con ofrecer una imagen Cuba no ya como un reclamo, sino como una necesidad impostergable, la Comisión se pronunció en favor de una alienación consciente y disciplinada para alcanzar este propósito, toda vez que contamos con una masa de artistas en las más diversas manifestaciones, capaces de comprometerse no con una alternativa, sino con un programa verdaderamente responsable que contribuye a brindar productos de alta calidad en cualquiera de nuestras múltiples plazas y escenarios. Para lograrlo deben conjugarse varios elementos que conspiran en su desenvolvimiento, como la cadena de impagos y el intrusismo profesional en el ejercicio de las actividades, que tiene una efectiva contraparte en el decreto 349, herramienta eficaz contra las malas prácticas artísticas en cualquiera de sus expresiones, no solo las de carácter musical. Se valoró la importancia de las comisiones de cultura y turismo en todos los territorios, que debe regular de manera sistemática lo concerniente al arte. Asimismo, se discutió acerca de nuestra relación con las industrias culturales y la necesidad de fortalecer la capacidad productiva del sistema institucional de la cultura. Reconocemos las dificultades económicas por las que atraviesa el país y se concuerda con la necesidad de incrementar las exportaciones de valor cultural. Tal empeño va aparejado con un conjunto de factores que abarcan más que mejorar nuestras tecnologías y mercados externos, sin dudas necesarios, atender a la preparación de los cuadros encargados de llevar adelante nuestra política. Si bien incrementar las exportaciones debe convertirse no en una consigna, sino en una necesidad incuestionable, lo que ofrezcamos como producto cultural debe estar avalado por las instituciones encargadas de las diferentes disciplinas artísticas. La dinámica cultural transita por un ciclo que abarca desde el proceso productivo hasta la venta y socialización de cualquier obra en sus más variados soportes, desde el papel hasta lo que se escucha en un escenario, de modo que estamos no solo urgidos, sino obligados a revertir todo lo que constituya malas prácticas en cualquier esfera cultural. Para cumplir tales propósitos, la UNIAC confía plenamente en el perfeccionamiento institucional del Ministerio de Cultura. Otros aspectos debatidos estuvieron encaminados a discutir acerca de la promoción de la producción cultural, que aspiramos a que sea más sistemática y efectiva, la comercialización de las obras visuales, la inexplicable demora en la formulación de la ley de derecho de autor, el papel más activo que deben desempeñar diversas agencias como la literaria latinoamericana y la de autores musicales y audiovisuales, entre otras. La Comisión se pronunció de manera unánime por fortalecer el papel de la cultura, no solo en la esfera del turismo, sino por contribuir con nuestras capacidades intelectivas a seguir forjando de la mejor manera, a escala nacional y territorial, un movimiento cultural que sea de todos y para todos, nacionales y extranjeros, convencidos de que mediante el diálogo fraterno y desinteresado será el mejor camino para cumplir los fines que perseguimos. Hasta aquí los compañeros que están de acuerdo. Ya, muchas gracias. La maestra Corina Mestre estuvo al frente de los trabajos de la Comisión número 5, Enseñanza Artística y Relación con los Jóvenes Creadores. A propósito, se incorporó Rafael González Muñoz, presidente de la Asociación Hermanos Saíces. Sí, ya.
La Comisión de Enseñanza Artística y Relación con los Jóvenes Creadores del 9º Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba sesionó el 29 de junio del 2019 entre las 2 y las 6:35 en la sala del Palacio de Convenciones de La Habana. Además de los delegados e invitados, la comisión estuvo presidida por Kenelma Carvajal, viceministra, Alexis Seijo, rector del ISA, Rolando Ortega, director del CENIAR, Nora Hamse, presidenta de la Subcomisión de Teatro, Bárbara Balbuena, presidenta de la Subcomisión de Danza, Juan Piñera, presidente de la Subcomisión de Música, y Janet Brosar, presidenta de la Subcomisión de Artes Visuales. Y por Rafael Núñez, funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central, y la actriz Corina Mestre, que la dirigió. Después de leer y discutir el informe presentado, el debate generó propuestas a partir de los planteamientos proyectados en el diálogo. Contamos con 50 intervenciones y se aprobó el informe con las siguientes proyecciones de trabajo. Asumimos la obligación de proteger la enseñanza artística como única garantía de continuidad del arte y la literatura nacionales. La formación artística cubana no puede subordinarse a las contingencias ni banalizarse en medio de la difícil situación que afronta el país y debe constituirse ella misma en la expresión más genuina de nuestra identidad, tradición y valores culturales. Es imprescindible elevar el respeto al magisterio, dignificar a los profesores, mejorar sus condiciones de trabajo y remuneración. Hay que elevar la calidad de los claustros e ir a un reordenamiento de la red de escuelas. Se hace insoslayable reorganizar el Consejo Técnico Asesor de las escuelas de nivel medio y las comisiones de carrera en el nivel superior, así como garantizar el funcionamiento de los grupos de expertos. En el caso de los colectivos docentes que acogen a recién graduados, debe preparárseles tanto desde el punto de vista pedagógico como metodológico, asesorado por profesores de vasta experiencia y resultados artísticos y docentes. La figura descrita en el trabajo por cuenta propia como profesor de música y otras artes resiente a la academia, pues se abre espacio a un nivel educativo dudoso si no se fiscaliza apropiadamente su ejecutoria. Los exámenes de ingreso y pases de nivel deben continuar siendo sometidos a revisión y sus convocatorias deben difundirse con mayor efectividad. El estado constructivo de nuestras escuelas es bueno solo en 10 de ellas. Se observa una desactualización de los fondos bibliográficos, insuficiente divulgación de los resultados y publicaciones de las academias. En cuanto a los instrumentos, materiales y medios de enseñanza, aún en un entorno de restricciones económicas, hay que apelar a posibles soluciones nacionales, estimular la colaboración institucional con entidades económicas cubanas, con la cooperación internacional y la contribución de los propios artistas y miembros de la UNIAC. Esto se hace especialmente necesario en la escuela de circo, donde la calidad de las aparaturas garantiza la seguridad de los estudiantes. Es preciso lograr una verdadera articulación de los planes de estudio de la enseñanza media y superior. Como acuerdo se incluye también la enseñanza en nivel elemental. En la UNIAC urge comprometer a las figuras emblemáticas de nuestra cultura para que se acerquen a la enseñanza artística como tutores y maestros. Potenciar la investigación y la preservación de la memoria histórica de la enseñanza del arte en Cuba y crear estrategias para la formación de críticos especializados que permita un ejercicio profesional ético, orientador, jerarquizador y comprometido con la cultura. Es preciso fomentar y desarrollar el aprendizaje de la música cubana y el canto popular, el uso de las tecnologías digitales, la teoría musical contemporánea, así como de materias afines para los estudiantes de música. Se impone introducir el perfil de danza folclórica en el nivel medio profesional y habilitar espacios para la Facultad de Arte Danzario. El aprendizaje de las artes visuales implica un desarrollo de habilidades desde edades tempranas, por lo que habrá que retomar en algún momento la enseñanza elemental. Hoy se puede valorar la implementación de programas de estudio para el fomento de talleres para niños. En el caso del nivel medio hay que elevar la preparación teórico-conceptual y de dominio técnico para lograr un adecuado proceso de desarrollo de los estudiantes en el nivel superior. El proyecto de plan de estudios de diseño escénico debe someterse a la consideración de los especialistas más experimentados en la materia.
En la enseñanza del teatro también podría ser una alternativa a la creación de grupos docentes en colectivos teatrales que tengan condiciones para asimilar estudiantes. Es necesario también analizar la formación de directores con grado 12. La creación del Museo del Teatro y el del Títere ayudarían a salvar vacíos que hoy existen y evitarían la pérdida creciente de elementos que integran la memoria teatral, que forman parte del patrimonio de la nación. El déficit de especialidades técnico-artísticas relacionadas con la producción audiovisual se constata en el nivel medio. En la FANCA urge abrir el perfil de guión. De igual modo, hay que potenciar la preparación de locutores y asistentes de dirección. Los planes de estudio para instructores de arte a partir de 9º grado deberían recuperarse, pero esta es una tarea imposible de cumplir si no se acompaña con la modificación del plan de estudios, introduciendo asignaturas que pongan énfasis en la historia, cultura local y tradicional cubana, la gestión sociocultural, la promoción cultural y el canto coral. Es necesario unificar el salario de los instructores que trabajan en educación con los que trabajan en las casas de cultura. Los jóvenes tienen que convertirse en una de nuestras prioridades, no solo a nivel social, sino en la UNIAC, donde han comenzado a establecerse alianzas con la HS para la planeación de acciones comunes. Es necesario preparar cursos para los músicos con vocación tardía para casos excepcionales, al margen del sistema de concursos ya existentes. José de la Luz y Caballero, al que José Martí llamó el silencioso fundador, en uno de sus aforismos nos alertaba: tengamos el magisterio y Cuba será nuestra. En estos momentos, esa sentencia se convierte en una guía para el esfuerzo que debemos realizar como artistas y escritores comprometidos con los destinos del país en torno a la enseñanza artística. Para garantizar que en la raíz sean cubanas las generaciones nacientes, tenemos que enseñar, sembrar y podar. Pero para hacerlo en justicia necesitamos maestros capaces de darse a los otros con verdadera vocación, que puestos en pie, empujen y creen según las necesidades de los tiempos que corren. Si deseamos patria en la que triunfe la fórmula martiana y si queremos salvar nuestra cultura, debemos devolverle a nuestra pedagogía el lustre que la caracteriza por tradición. Si nos apremia la necesidad de que este proceso histórico tenga continuidad y si deseamos toda la libertad posible que es hija del saber y la virtud, hay que fortalecer la escuela cubana.